el día de hoy, nuestro tema será la forma compuesta del verbo y se compone de un verbo auxiliar que es el verbo haber más el verbo principal en participio. Si se fijan aquí les puse una pequeña tabla en donde está conjugado nuestro verbo haber en presente, en pasado y en futuro para que nos ayude un poquito a identificar más fácil los ejemplos que vamos a completar de este lado. Yo aquí lo tengo en presente, pasado y futuro, cada uno de estos ejemplos, ¿ok? En la oración, nuestro verbo principal, que va en participio, jamás cambia. Lo único que nos va a ir cambiando en cada uno de nuestros tiempos va a ser la conjugación de nuestro verbo haber, que en este caso en el presente es ha. La doctora ha hablado. Si se fijan, nos vamos a esta tablita para identificar la conjugación de mi verbo auxiliar, que es ha. ¿Por qué ha? Porque aquí tenemos nosotros los pronombres y me dice que ella, porque mi enunciado me está hablando de ella, de la doctora, ha hablado en el presente. Si nosotros la queremos cambiar al pasado, entonces va a ser la doctora. Nos vamos a la tablita de acordeón. Había, porque es mi pasado, más mi verbo principal en participio que no cambia, hablado. Entonces mi oración quedaría, la doctora había hablado. ¿Ok? Vamos a ver ahora cómo sería en futuro. Sería la doctora, nos vamos a nuestra tablita, habrá, y mi verbo principal en participio, ha hablado. ¿Ok? Si se fijan aquí en nuestro primer ejemplo, lo único que nos está cambiando es nuestro verbo auxiliar haber, porque está conjugado en el tiempo en el que la oración me está hablando. ¿Ok? Vamos a nuestro siguiente ejemplo. Las niñas han bailado. Es en el tiempo presente. ¿Ok? Vamos a identificarla aquí en nuestra tabla. Nos está hablando de las niñas, de ellas. Aquí está, han bailado. Ahora vamos a hacerlo en nuestro pasado. Las niñas. Vamos a conjugar nuestro verbo auxiliar haber y sería habían, ¿ok? Habían. Y nuestro verbo principal en participio no cambia. Bailado, ¿ok? Ahora vamos a hacerlo en futuro. Las niñas. Identificamos en nuestra tablita nuestro verbo auxiliar haber y es habrán. Las niñas habrán bailado. ¿Ok? Podemos ver en este ejemplo que lo único que también está cambiando es nuestro verbo auxiliar. Ahí está. Haber. ¿Ok? Lo tenemos en nuestros tres tiempos. Y si nos fijamos, nuestro verbo principal en participio no cambia. Sigue siendo el mismo en cualquiera de nuestros tres tiempos. Vamos con nuestro último ejemplo. Yo he comido. Yo, si lo voy a poner en pasado, sin ver nuestra tablita, yo había comido. Vamos a tratar de hacer nuestro último ejemplo sin ver la tablita. Si yo he comido en presente y yo había comido en pasado, entonces mi futuro es, ¿cómo creen que sea? Habré, correcto, porque estamos hablando de mi futuro. Una vez más, nos fijamos que lo único que cambia es mi verbo auxiliar haber en el tiempo que lo necesito conjugar, que es aquí en el presente
había en el pasado y habré en un futuro. Y notamos también que nuestro verbo principal en participio no nos cambió. Fue comido en los tres. Recuerden que el secreto está en practicar. Gracias por haber asistido a la clase del día de hoy y nos vemos en la siguiente clase.